Hay momentos en los que uno se siente vacío. No por fuera, sino por dentro. Cuando ya no tienes razones para seguir. Cuando has vivido tanto tiempo con un solo propósito, que cuando ese propósito se va, te das cuenta de que no sabes quién eres. Esa fue la vida de Thorfinn. Un niño que lo perdió todo. Y que pasó años persiguiendo una venganza que nunca lo llenó. Pero también, un joven que renació en medio del dolor. Thorfinn nació en Islandia, en un rincón frío y pacífico del mundo. Era hijo de Thors, uno de los guerreros más temidos de su tiempo, pero que había dejado atrás la violencia para vivir en paz con su familia. Thors no era un cobarde. Era un hombre sabio que entendió que el verdadero valor no está en empuñar una espada, sino en saber cuándo no usarla. Pero los pecados del pasado no se olvidan fácil. Y un día, los ecos de la guerra tocaron su puerta. Fue obligado a regresar a un mundo de muerte. Frente a los ojos de su hijo, Thors fue traicionado y asesinado, no por el filo de un gran guerrero, sino por la traición de hombres sin honor. Entre ellos, Askeladd. Ese día, Thorfinn dejó de ser un niño. Thorfinn juró matar a Askeladd. Pero no lo hizo escapando, sino quedándose con él. Creciendo como parte de su banda de mercenarios. Durante años, vivió como un lobo entre lobos. Matar, robar, luchar, todo para algún día tener el derecho a un duelo con él. Thorfinn no lo admiraba, no lo consideraba un maestro, ni mucho menos una figura paterna. Lo único que quería, era su cabeza. Pero Askeladd no era un villano simple. Era complejo, astuto. Una mezcla de sabiduría cruel y sarcasmo amargo. Y aunque Thorfinn lo odiaba con cada fibra de su ser, sabía que para derrotarlo, debía volverse más fuerte. Mientras tanto, Thorfinn peleaba en guerras que no eran suyas, mataba hombres que no conocía, y se sumía en un vacío que solo crecía. Su alma se llenó de cicatrices. Pero no en la piel, sino en el corazón. El tiempo pasó. Y cuando al fin parecía que ese duelo llegaría, Askeladd murió. Pero no fue Thorfinn quien lo mató, ni fue en un combate justo. Fue Canuto quien acabó con su vida, después de que Askeladd desatara el caos asesinando al rey delante de todos. Un acto desesperado, cargado de estrategia y rabia, que terminó con su propia muerte. Y cuando Thorfinn se acercó a él, en sus últimos segundos de vida, Askeladd, con una débil sonrisa, le susurró, haz lo que quieras. Thorfinn, tú, eres un verdadero guerrero. Unas palabras que golpearon más fuerte que cualquier espada. Porque por más que Thorfinn lo odiara, esas fueron las palabras que cerraron un capítulo que había consumido su vida. Thorfinn lo vio todo y no lo pudo soportar. Cayó de rodillas, gritando como un niño perdido, como si todo su mundo se desmoronara de golpe. Intentó atacar a Canuto, cegado por la furia y el dolor, pero fue detenido, golpeado y arrojado a las sombras. Lo que había consumido toda su vida, se esfumó en un instante. El odio que lo sostenía, ya no tenía a quien aferrarse. Y así, sin propósito, sin rumbo, Thorfinn fue convertido en esclavo. Tras perderlo todo, Thorfinn fue reducido a poco más que una sombra. Sin honor, sin voluntad y sin alma. Fue capturado, encadenado y vendido como esclavo. Ya no era el guerrero que una vez juró venganza. Era solo un cuerpo vacío, respirando por costumbre. Eventualmente, fue comprado por un terrateniente y llevado a una granja alejada del mundo, donde le ofrecieron un trato, trabajar durante un tiempo a cambio de su libertad. Era un acuerdo justo, pero para alguien como Thorfinn, que ya no sentía nada, la libertad no significaba nada. Aceptó, no por esperanza, sino por inercia. Pasó sus días como un autómata, sembrando, cosechando, obedeciendo, con la mirada perdida, como si estuviera esperando que el mundo lo olvidara. Fue allí donde conoció a Einar. Un esclavo nuevo, con cicatrices distintas a las suyas. No tenía la fuerza de un guerrero, pero sí el alma de un hombre libre. Un espíritu que a pesar de todo lo que había perdido, seguía creyendo en la vida. Y ese espíritu fue lo que cambió todo. Einar no sabía quién había sido Thorfinn. No conocía su pasado lleno de sangre. Lo trató como a un igual.
como a un compañero, como a un ser humano. Al principio, Thorfinn no reaccionaba. Estaba encerrado en su propio abismo. Pero poco a poco, los gestos sencillos de Einar comenzaron a abrir grietas en su oscuridad. Con él, Thorfinn volvió a escuchar. Volvió a hablar. Volvió a soñar, aunque fuera en silencio. Pero también volvió a llorar. Las noches se convirtieron en campos de batalla. Los gritos de los hombres que había matado, los ojos de los inocentes que había atravesado, las súplicas, los temblores, todo regresaba como un eco imposible de apagar. Las cicatrices en el alma no se ven, pero son las que más pesan. Thorfinn ya no era un guerrero, era un hombre quebrado. Había olvidado quién era. Y por eso, por primera vez, se hizo una pregunta que jamás se había atrevido a enfrentar: ¿quién soy, si no soy un asesino? Las respuestas no llegaron de inmediato. Pero comenzaron a construirse en el día a día, en cada pala de tierra que removía, en cada grano de trigo que sembraba, en cada conversación con Einar. La granja, que al inicio fue su prisión, se convirtió en su templo. Un lugar donde comenzó a sanar. No por milagro, sino por esfuerzo. Por humanidad. Y fue en medio de esa transformación que, como un susurro que el viento trajo desde el pasado, las palabras de Askeladd regresaron a su memoria. Haz lo que quieras, Thorfinn, tú eres un verdadero guerrero. Esa frase, que años atrás no había significado nada, ahora tenía un peso enorme. Ya no la escuchaba con odio, sino con entendimiento. No fue una provocación. Fue un espejo, una última lección de quien, aunque no fue su maestro, le enseñó la verdad más dura de todas: la fuerza no está en matar, sino en no volver a hacerlo. Fue entonces cuando Thorfinn tomó una decisión. Una que cambiaría todo. Juró no volver a levantar una espada. No porque fuera débil, sino porque entendía el verdadero peso de arrebatar una vida. Porque ya había cargado con demasiadas. Y ninguna lo hizo sentir completo. Así nació su nuevo propósito, su nuevo sueño, Vinland. Una tierra donde no existieran amos ni esclavos. Donde la guerra no tuviera cabida. Donde los niños no tuvieran que ver morir a sus padres. Donde nadie viviera lo que él vivió. Era una utopía, sí. Pero también una redención. Una forma de decirle al mundo: yo fui parte del problema, pero ahora quiero ser parte de la solución. Thorfinn comenzó a construir. No solo tierras fértiles, sino a sí mismo. Pasó de ser un niño cegado por el odio, a un asesino sin rumbo, y luego, a un hombre de paz. No fue fácil. La oscuridad no se va de un día para otro. Pero cada día que no peleaba, era una batalla ganada. Thorfinn no fue un héroe perfecto. Fue un alma rota. Una historia de dolor, rabia y culpa. Pero también fue prueba viviente de que incluso las almas más perdidas pueden encontrar un camino, si deciden cambiar. Y ese cambio se puso a prueba cuando los hijos de Ketil cometieron un grave error que puso a toda la granja en el punto de mira del rey Canuto. Las tropas llegaron, y la guerra parecía inevitable. Pero Thorfinn, el hombre que antes solo vivía para pelear, se negó a alzar los puños. Intentó hablar con el rey. Los guardias no lo dejaron pasar. Lo golpearon una y otra vez. Y aún así, no respondió con violencia. Hizo un trato con uno de ellos: si lograba resistir cierta cantidad de golpes sin caer, le permitirían ver a Canuto. Pudo haber vencido a todos con facilidad, pero ya no era ese hombre. Ya no quería ganar por la fuerza, sino por la fe en un futuro diferente. Cuando al fin se encontró frente al rey, le habló de Vinland, una tierra sin guerra ni esclavitud. Una tierra que, si no existía, él mismo construiría. Canuto escuchó, y se conmovió. Prometió ayudarlo. Y así, Thorfinn demostró que la verdadera fuerza no siempre está en la espada, sino en la voluntad de no usarla. Y así, poco a poco, Thorfinn fue cambiando, hasta convertirse en el hombre que soñó su padre. Un hombre que entendió que la verdadera victoria no está en arrebatar vidas, sino en protegerlas. Un hombre que, después de perderlo todo, se levantó para construir algo que no podía romperse: una vida en paz, y un nuevo mundo por el que valiera la pena vivir.
Thorfinn sufrió mucho. Pero también fue prueba viviente de que incluso las almas más perdidas pueden encontrar un camino si deciden cambiar. Porque el verdadero guerrero no es el que gana todas las guerras, es el que decide no pelear más, cuando entiende que la paz vale más que la sangre. Y hasta aquí esta historia. Te invito a unirte a mi comunidad. Aquí hablamos de historias de personajes que luchan, caen, sufren, pero también se levantan. Así que te invito a suscribirte, a unirte a esta comunidad. Y a darte una vuelta por mi canal, que hay muchos más videos de historias y tops. Te invito a acompañarme en este largo viaje de historia de personajes de tops y teorías. Hasta la próxima.